Gracias, mamacita. ¿Me escuchan correctamente? Sí, doctor, sí, sí le escuché bien. Sí, doctor. Sí. ¿Está en la presentación también se está viendo sin ningún problema? Sí, sí, doctor. Ok, genial. Bueno, buenas tardes, muchachos. Esta es nuestra primera clase de conferencias, de clases teóricas. Vamos a iniciar con un tema muy importante. Siempre las rotaciones de neumología se ha llevado a cabo con este tipo de temas. La radiología de tórax es la más importante para nosotros, es nuestro instrumento de batalla, por así decirlo. Y definitivamente es importante que tengan conceptos. Pese que ya la mayoría de ustedes, o todos, el 100% ya llevaron por radiología, ¿no es cierto? Entonces ya dominan esta área, pero es importante que tengan algunos conceptos claros para poder definir y avanzar nuestra materia. Eh, Felizmente ya tenemos 4 docentes, ¿no? Como me indicaba la delegada. Entonces eso hace que nosotros podamos trabajar sin ningún problema tranquilamente nuestra materia. Entonces, el tema de hoy es radiología de tórax. En cualquier momento, cuando hay algún tipo de duda, me cortan sin ningún problema para poder dilucidarla y así vamos avanzando ambos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Como ustedes saben, soy su docente, Washington Villafuerte Jara, neumólogo del Hospital Antonio Lorena. Vamos a empezar con lo que es radiología de tórax. Entonces, ¿para qué nos sirve el diagnóstico por imagen de tórax? Tenemos una gama de pruebas de laboratorio en nuestro medio que nos sirven para hacer diagnóstico complementario. Todas las pruebas de gabinete no van a superar, lógicamente, la clínica. Siempre la clínica es la que manda y eso deben tenerlo bien en claro. Tenemos varios exámenes para abordar el tórax. Uno de ellos, el radioscópico o la radiografía propia de tórax, la fluoroscopía, la fotoröntgen, que eran las fotos pequeñitas que anteriormente inician la gama radiológica de tórax, por así decirlo, eran las placas pequeñitas como unos casinos, la ecografía o ultrasonografía torácica, la ultrasonografía endobronquial EBUS, que eso se hace mediante broncofibroscopía, la tomografía axial computarizada y la de alta resolución de tórax, el TACAR, la tomografía helicoidal multicorte, la tomografía por emisión de positrones o PET-CT, la resonancia magnética, que no la utilizamos, en realidad no es tan efectiva o tan útil en el área de tórax, la resonancia, más le damos énfasis a lo que es la tomografía de tórax y la gamografía pulmonar que nos sirve pues para determinar si tenemos nódulos fríos o calientes cuando estamos frente a sospecha de paros neoplásicos pulmonares, sobre todo en patología como por ejemplo un nódulo pulmonar solitario, que más adelante al transcurrir las semanas vamos a tocar ese tema. En cuanto a la radiografía propiamente dicha, es la exploración del diagnóstico más empleada a nivel mundial, es la más barata y que básicamente nos sirve para descartar patología pulmonar. Se debe correlacionar siempre, básicamente, como lo dije al principio, con la clínica, es lo más importante. La lectura de la radiografía de tórax debe hacerse de modo sistemático, eh, viendo una serie de pasos, no diferente, basándonos al diagnóstico, pensando siempre en la composición anatómica de tórax y su transposición al plano, ¿no es cierto? A un plano o la placa. Básicamente vamos a valorar diferentes estructuras anatómicas que se hallan en el tórax, considerando la diferente composición de estas en cuanto a su disposición bidimensional y su densidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos realizar? Como su nombre mismo lo indica, la radiografía de tórax básicamente es radiación, ¿no es cierto? Es radiación que vamos a someter a la persona o al paciente. Entonces, hay que evitar exámenes periódicos, excepto si hay datos clínicos de alguna variación crónica previa, ¿no? Para hacer el seguimiento seriado. Previo al ingreso en instituciones de acogida, salvo que haya problemas de despistaje de tuberculosis, por así decirlo, en el cual se puede hacer radiografías seriadas para monitorear la evolución,
cambio de fase, estoy hablando de TEBE, ¿ya? Y también se utiliza para estudios preoperatorios, cuando hay existencia de algún tipo de criterio donde haya una patología sobreañadida pulmonar. Y nos sirve como método de cribado o despistaje o de screening en el cáncer pulmonar. Como ustedes bien saben, la primera prueba de gabinete para nosotros en neumología va a ser una placa de tórax. La primera sospecha de un cuadro neoplásico, lo primero que vamos a pedir es una tomografía, una radiografía de tórax y posteriormente complementaremos con pruebas más sofisticadas. Entonces, esta es una técnica correcta de ver una tomografía, o perdón, una placa de rayos X de tórax. Debemos evidenciar que la placa debe tener los ángulos correctamente encuadrados, debe tener las dos estructuras pulmonares bien localizadas, bien identificables, debe haber una silueta cardíaca central y debe haber su estructura aérea, ¿no? Por lo cual vamos a evidenciar la tráquea y las estructuras óseas para identificar que una placa está correctamente definida o correctamente completa. Es importante que todas estas estructuras se diferencien de forma correcta y de forma bien nítida para no tener sesgos de diagnóstico. Entonces, tenemos 5 densidades en la radiografía de tórax. Una densidad gas, una densidad grasa, una densidad agua, una cálcica y una metálica. Todas las placas tienen estas densidades. Como ustedes ya manejan esta área, ¿qué encontramos en la densidad gas? Como su nombre mismo lo indica, el aire pulmonar. Vamos a visualizar con esta densidad la tráquea, la silueta de la tráquea, los bronquios principales y el parénquima pulmonar propiamente dicho. Con la densidad grasa, básicamente los planos faciales de la musculatura de la caja torácica, la parte muscular, el tejido subcutáneo. Con la densidad agua, el mediastino, con las arterias, las venas pulmonares, las vísceras sólidas abdominales, las lesiones sólidas y quísticas del parénquima pulmonar, también las vamos a diferenciar con este tipo de densidad agua, ¿no? Que básicamente es una imagen radiopaca, ¿no es cierto? Con la densidad cálcica, huesos fundamentalmente, esqueleto y calcificaciones, y con la densidad metálica, cuerpos extraños, grapas y algún tipo de estructura metálica sobreañadida, como los chupones en los pacientes que tienen o están sometidos o están con monitoreo electrocardiográfico. Entonces es importante estas 5 densidades que las sepan diferenciar con toda su fineza. Densidad gas, densidad grasa, densidad agua, densidad cálcica y metálica. Son las 5 densidades que debemos diferenciar en la radiografía de tórax. ¿Qué proyecciones tenemos? Es importante tener las 3 proyecciones fundamentales o las 5 proyecciones fundamentales que tenemos. Una póstero anterior, la más comúnmente utilizada. Esta se realiza en bipedestación e inspiración máxima. El tubo de rayos X aproximadamente está a 1.5 a 2 metros del paciente. La proyección antero-posterior en decúbito supino. El mediastino aparece en un 15 a 20% más ancho, más engrosado. Ojo, 15 a 20% más grande. La proyección lateral, que va a evaluar las anormalidades o anomalías en los ángulos costofrénicos y mediastínicos, sobre todo para identificar la presencia de agua o derrames y lesiones que estén cerca de la columna. La presentación lordótica o la del boxeador básicamente nos sirve para evidenciar masas en los segmentos apicales del pulmón. Y la proyección en expiración que nos sirve para detectar con mejor visualización los cuadros de neumotórax, valorar cuadros de obstrucción endobronquial y la alteración de movimientos diafragmáticos. Esta última proyección en realidad ya está en desuso, no se utiliza con mucha frecuencia porque con una simple placa póstero anterior podemos identificar sin ningún problema cualquier episodio de neumotórax u obstrucción endobronquial.
Entonces, acá tenemos una placa de tórax. Es muy importante identificar todas las estructuras que se visualizan en una placa de tórax. Como indicábamos al principio, lo que se tiene que correlacionar y evaluar, y ustedes deben manejar sin ningún problema, básicamente son las estructuras anatómicas que se encuentran en nuestro tórax, ¿no es cierto? Entonces, hay que identificar estructuras óseas como las escápulas, las clavículas, la tráquea, que es la vía aérea, los ángulos costofrénicos, la cámara gástrica, que es, una, que es un segmento anatómico muy importante en las placas posteroanteriores y que es característica además su presencia en las placas posteroanteriores, más no en las anteroposteriores, el botón aórtico, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, la vena cava inferior, la vena cava superior, que son imágenes que nos pueden simular algún proceso bronquial o bronconeumónico. Pero como ven acá, básicamente es trama vascular, que no nos demanda ningún tipo de riesgo o suspicacia de que estemos frente a una patología adicional. Es importante visualizar la silueta de la tráquea, el aire, ¿no es cierto?, que enmarca la silueta de la tráquea, la bifurcación de la carina, fundamentalmente. Ustedes saben bien que la carina anatómicamente se encuentra a nivel de la unión entre el manubrio y el cuerpo esternal, a nivel del ángulo de Lewis, ¿no es cierto? Ahí se encuentra la carina y es ahí donde se produce la bifurcación. Esta zona es muy importante cuando estamos pensando en neoplasia pulmonar, porque ahí está la estación 5 ganglionar, que normalmente se biopsia para poder buscar o encontrar el estirpe de la patología neoplásica que aqueja al paciente. En una placa de rayos X es importante visualizar primero, cuando la vemos, la proyección, que es lo más importante. Esta es una póster anterior nítidamente identificable, ¿no? Ángulos en B de las clavículas, cámara gástrica. Después de ver la proyección, tenemos que verla si está inspirada o no está inspirada. Para eso no, es importante ver los ángulos o las costillas posteriores. Debe haber entre 8 y 10, entre lo normal, ¿no es cierto? Para considerar que esta placa está bien inspirada. Luego, la tercera parte es ver si está centrada o no está centrada, y tenemos un reparo anatómico para ello, que son las apófisis espinosas, que deben ser equidistantes a las cabezas de las clavículas, y esto no nos haga cometer sesgos en cuanto a algunas otras estructuras que estén dentro de la imagen o que estén proyectadas de forma más grande y que nos haga suponer que hay alguna patología adicional. Como en la anterior diapositiva se mencionaba, el crecimiento de las estructuras se produce entre un 15 a un 20%. Luego de ello, es importante que ustedes valoren el continente, ¿no es cierto? El continente, toda la parte externa. Y ahí vamos a visualizar tejido celular subcutáneo, tejido adiposo, óseo, básicamente si hay alguna alteración, y recién entramos a la última parte, que es el continente, donde empezamos a ver primero el mediastino, los ángulos costrofrénicos, cardiofrénicos, y recién después describiremos el parénquima pulmonar. Entonces, ¿qué es importante al describir una placa de rayos X? ¿O cuál es la técnica correcta? Ver la incidencia, ver si hay inspiración, lo mismo que hemos hablado, rotación, si hay penetración, si está muy penetrada o no está muy penetrada, y si está amputada la placa. Esta placa está bastante correcta, ¿no? Estamos pudiendo visualizar tanto los ángulos inferiores de los pulmones, los costofrénicos, estamos viendo cámara gástrica, entonces es una placa correctamente tomada, ¿no es cierto? Que tenemos todas las estructuras que necesitamos observar para ver si hay alguna patología existente. Esto es una placa similar para enfocar las diferentes estructuras que igual se pueden ver. Es una placa bastante correcta. Igual visualizamos todas las estructuras que hemos mencionado. Igual es una póstero anterior. Las apófisis o las aletas de las escápulas están fuera del campo pulmonar. Significa que el paciente está parado, ¿no es cierto?
Entonces, hay cámara gástrica, hay las clavículas están en forma de V, tenemos cuántas estructuras, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios intercostales posteriores o arcos posteriores que nos indican que tiene una buena inspiración. Vemos que el ángulo, o mejor dicho, la apófisis espinosa está un poco más ligeramente rotada hacia el lado derecho, porque la cabeza del izquierdo se nota más distante al ángulo de la apófisis espinosa, una leve rotación hacia el lado derecho, pero el ángulo también se ve que la silueta un poco se desplaza hacia el lado derecho, entonces condiciona una rotación derecha. La silueta cardíaca no tiene ninguna alteración, no existe signo de la silueta, el botón aórtico está bien normal o bien conservado. También la parte de la arteria pulmonar también se mantiene en una densidad óptima, no está alargado para pensar que hubiese un cuadro hipertensivo pulmonar a ese nivel. Y después no tenemos nada que nos llame la atención. El género es importante, ¿no es cierto? Hay silueta mamaria. A nivel óseo no vemos ninguna alteración, excepto algunas imágenes que podrían simular un cuadro tendinoso aparentemente por el engrosamiento del plano subcutáneo. Y en el pulmón propiamente dicho no vemos ninguna alteración, ¿verdad? Ángulos costofrénicos limpios o libres, que significa que no hay presencia de líquido, los cardiofrénicos también. Y en el pulmón, un pulmón típicamente normal, ¿no es cierto? Esta es otra incidencia de una placa anteroposterior. Como ustedes pueden ver, hay un crecimiento, ¿no? Hemos hablado de un crecimiento entre 15 y 20% de las estructuras que se encuentran dentro de ella. Parece un corazón ovoide, más grande de lo normal, pero si sacamos el índice cardiotorácico, está dentro de parámetros normales. No vemos cámara gástrica, ¿no? No existe cámara gástrica. No es una buena placa, como pueden ver acá. Los ángulos no podemos verlos con nitidez, o sea, parece obturado, está amputada, o sea, no es una buena placa, pero les presenté esta placa para que vean las diferencias estructurales que hay entre una proyección anteroposterior y una postero-anterior. Los rayos X de tórax nos sirven básicamente para ver presencia de líquido en los ángulos y estructuras o lesiones vecinas a la columna vertebral. Si nosotros tenemos, esta es una mnemotecnia muy interesante, si en la placa lateral vemos los hemidiafragmas de ambos lados, tanto el derecho y izquierdo, superpuesto como dos líneas juntas, estamos hablando de una placa lateral derecha, y si los hemidiafragmas producen un entrecruzamiento o se les ve cruzadas, estamos frente a una lateral izquierda. Es interesante tener en claro estos conceptos para diferenciar si es derecho o izquierdo. Como acá, si está superpuesto a los dos hemidiafragmas, estaríamos frente a una, una placa lateral de tórax derecha, porque están superpuestos, ¿no es cierto? Y si estamos con uno entrecruzado, sería un izquierdo, uno para arriba y el otro para abajo, está entrecruzándose ambos, ¿no es cierto? No sé si pueden diferenciar el puntero del mouse que estoy moviendo. Este está lateral y este sube y baja, ¿no es cierto? Está en diferente posición, derecho, izquierdo. Y esta es la imagen en la cual diferenciamos las estructuras que tienen el mediastino, tanto el mediastino anterior, el medio y el posterior, ¿no es cierto? El diafragma, básicamente las proyecciones laterales nos sirven para ver este tipo de presentación de imágenes a nivel de mediastino anterior en la mayoría de los casos. Ahí se encuentran los famosos tumores de mediastino anterior o las famosas 4Ts, timoma, tumor de tiroides, teratoma y el linfoma Hodgkin, ¿no? O linfoma. Incidencia de cúbito lateral. Estas proyecciones anteriormente se utilizaban con mucha frecuencia para hacer mediciones de cuantificación de líquido en los pacientes que tenían efusiones pleurales. En la actualidad, la póstero anterior nos sirve con bastante solidez para poder evidenciar cuánto de contenido tenemos cuando estamos con un paciente que tiene una efusión pleural.
que es muy frecuente, aparte, valga la redundancia, en nuestro medio, por ser un país endémico de tuberculosis. La TB pleural muestra la mayoría de casos en la parte infecciosa de fusiones de este tipo, ¿no? Esta es la incidencia lordótica o la incidencia del boxeador. Ven la posición del paciente, levanta los hombros, levanta el pecho como de enfrentar o de careo con otra persona. Por eso se le llama la incidencia lordótica o de la del boxeador, se llama, para ver básicamente estructuras en los ápices o alteraciones en los ápices pulmonares, fundamentalmente. Una oblicua, que en realidad también no la dejamos, pero la menciono para que tengan conocimiento. Es una placa en la cual no se utiliza con mucha frecuencia la proyección lateral o oblicua, porque todas las estructuras sí son básicamente evidenciables. Anteriormente se probaba todo tipo de posiciones e incidencias para evaluar alguna u otra lesión en pulmón. En la actualidad es parte de ya de la literatura nada más, porque ya no se utiliza con frecuencia este tipo de incidencia. Una placa inspirada, igual como la primera, un poco que vemos un poco más radioopaca el parénquima, ¿no es cierto? Todas las placas se hacen en inspiración para poder llenar el pulmón de aire y poder visualizar todas las estructuras anatómicas que se hayan contenidas en ellas. Una proyección póster anterior también, una silueta cardíaca bastante grande, sí, pero se ven los ángulos. Es un paciente añoso aparentemente, ¿no es cierto? No hay mucha nitidez en la placa, pero podemos visualizar que hay una tracción lateral hacia el lado izquierdo de los árboles del tronco bronquial principal izquierdo, fundamentalmente, ¿no? Y sobre todo lo que llama la atención es la cardiomegalia marcada, ¿no? De este paciente, una prominencia de la parte de la arteria pulmonar. Esto es un cor pulmonare, ¿no? Es un cor pulmonare. Cuanto a la rotación, en esta presentación siempre pongo un montón de placas para que quede claro los conceptos. La apófisis espinosa es fundamental para el manejo o la interpretación de la rotación. Este gráfico es bastante esquemático para diferenciar la equidistancia que debe haber entre las apófisis espinosas y la cabeza la cabeza de las clavículas para diferenciar si está centrada o rotada la placa. Si estamos hablando de rotación derecha, tiene que haber un acercamiento más cercano hacia el lado derecho. La apófisis espinosa se acerca más al derecho, entonces una placa rotada hacia la derecha y de igual manera a la izquierda. Una placa sobreexpuesta o una placa quemada, demasiado penetrada, que no nos permite visualizar mayor estructura pulmonar. La densidad del cañón de rayos X no ha sido calibrado adecuadamente y nos da este tipo de imágenes. Definitivamente, cuando ustedes tengan una placa sobreexpuesta o quemada, por así decirlo, deben de volver y repetir la prueba. Y ni qué hablar de esta, ¿no? Muy blanda ya también, ¿no? No ha llegado a los rayos con la fineza que deberíamos obtener. Igual no nos permite realizar ningún tipo de diagnóstico, ni comentario, ni descripción de la placa. Entonces, cuando tengan este tipo de placas, deben devolver al paciente a radiología para que repita la placa y se repite el procedimiento. Lo que hablábamos al principio, cuando tengan este tipo de placas, de igual manera deben de volver al radiólogo para que vuelva a hacer la placa porque no podemos visualizar absolutamente los ángulos. Y que es importante ver, ¿no? La silueta cardíaca completa, los ángulos para visualizar si hay algún tipo de efusión pleural o presencia de algún tipo de quiste en las bases. No son placas de las cuales se deba hacer la interpretación correcta, simplemente se debe repetir el procedimiento.
Las densidades que hemos hablado anteriormente, la densidad aire, la imagen radiolúcida que vemos en los campos pulmonares, o la hiperinsuflación pulmonar, ¿no es cierto? La grasa que le encontramos en tejido subcutáneo, fundamentalmente en músculos y tejido subcutáneo, la densidad agua que la vemos en las estructuras vasculares fundamentalmente, vasculares, ¿no es cierto? La densidad cálcica que están básicamente en el armazón óseo de las clavículas, vértebras, costillas, y metal, pero no tenemos metal que está acá muy al costado, que es una densidad mucho más radiopaca clara, por así decirlo, que nos muestra guía frente a la presencia de cuerpos extraños o broches o estructuras sobreañadidas, ¿no? Externas que están dentro del cuerpo del paciente. Las densidades creo que no hay mucho problema, ¿no? Son las posiciones por donde entra el rayo. La anteroposterior entra directo el rayo. Posterior anterior, la más comúnmente utilizada, el rayo entra por la parte posterior, por eso es posterior anterior, y la lateral por la parte contralateral a la estructura que queremos visualizar, ¿no? Entonces, ¿qué factores debemos considerar para una evaluación básica? La posición, la penetración, eso es importante, son importantes elementos técnicos básicos para ustedes hacer una correcta inspiración, o perdón, interpretación. Como yo les mencionaba, importante que ustedes empiecen siempre con la proyección, ver si está bien inspirada o no está bien inspirada, la rotación, continente y contenido. Acostúmbrense a leer las de esa manera y se les va a hacer mucho más fácil eslabonar las estructuras. Entonces, esto es el mismo paciente, pero en diferentes circunstancias. En una de ellas, de pie, es una posterior anterior, hay un aumento del tamaño entre un 15 y 20%, hay agradativa, que en realidad no lo hay, ¿no es cierto? Entonces, por de las clavículas, en vez de la posterior anterior a la horizontalización del anteroposterior, son estructuras que ya ustedes manejan, pues con mucha. Cuando entraba el cañón de la posterior,
Placa bien inspirada y por ende la placa está bien tomada desde el punto de vista inspiratorio. Inspiración correcta y falta de inspiración. Miren esta placa este, de este paciente o estas imágenes inspirada. Podemos diferenciar todas las estructuras anatómicas que hemos mencionado y una pobremente inspiratoria nos podría simular patología sobreagregada. Podríamos pensar que hay alguna lesión o algún conglomerado alveolar o bronquial a nivel pariliar, o que hubiese algún tipo de condensación en la base del corazón, o estemos frente a una cardiomegalia, bien en la diferencia en cuanto a la silueta cardíaca, bien marcada definitivamente en un paciente que no ha realizado una buena inspiración. Entonces, básicamente es una placa que tiene una pobre inspiración, solo tiene tres espacios intercostales anteriores, de los posteriores no llegamos ni a 5, ¿no es cierto? Entonces, no es una buena placa que nos pueda demostrar, nos pueda dar mucha información o información para llegar al diagnóstico. Es importante la diferencia de una placa inspirada o bien inspirada y una no. El centrado, que vuelvo a redundar en el centrado, es importante diferenciar porque definitivamente esta rotación, ya sea derecha o izquierda, nos va a servir para también no cometer ningún sesgo y visualizar bien las estructuras, sobre todo a nivel de mediastino. Estos puntos anatómicos me parece que están quedando claros. Aparte que ustedes manejan ya con mucha facilidad este tipo de temas, ¿no es cierto? Esta ya la vimos. Los bordes claviculares deben ser equidistantes siempre de las apófisis espinosas para ver que esté bien centrada. Esta es la imagen que hemos visto inicialmente al principio, donde valoramos todas las estructuras anatómicas que se ven en una placa de tórax. Como las presentaciones ahora son virtuales, definitivamente no podemos interrelacionarnos mucho. En las clases presenciales siempre me gustaba que los alumnos empiecen a hablar de las estructuras que están viendo ahí, por eso que las vuelvo a presentar. Habíamos hablado de la presentación, si hay entrecruzamiento es izquierdo y si es que es horizontalización es derecho en cuanto a las laterales. El paquete vascular que va a tener básicamente qué tipo de densidad, grasa, ¿no es cierto? La densidad grasa o aire, ¿verdad? Perdón, agua, ¿verdad? Las estructuras vasculares tienen densidad agua y las densidades bronquiales aire. Por eso que hay una diferencia en cuanto a la radiopacidad de un vaso vascular y de un bronquio que tiene conducto aéreo, ¿no? Que tiene contenido aéreo. Entonces hay diferencias significativas en las densidades, como pueden visualizar en esta diapositiva. En cuanto al continente y el contenido, es importante que en el continente visualicemos y evaluemos la columna vertebral, las costillas, esternón, partes blandas y diafragma, fundamentalmente, y el contenido, la pleura, mediastino y pulmones. Los pulmones siempre van a ser los últimos, o es el último órgano a evaluar, porque definitivamente todo el contexto externo es importante al momento de lograr una buena descripción radiológica. Entonces, es importante estos dos conceptos, continente y contenido. La secuencia de análisis, pared torácica, pleura, mediastino, diafragma, tramas vasculares, bronquios y parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar siempre será el último, vuelvo a recalcar. Y acá hablamos un poquito de segmentación pulmonar. Si bien es cierto, ustedes ya dominan absolutamente toda la segmentación pulmonar a nivel radiológico y a nivel tomográfico, me imagino que también ya llevaron algo de tomografía. Acá presento la segmentación pulmonar y cómo se visualiza externamente, ¿no? Como ustedes bien saben, el pulmón derecho tiene 10 segmentos pulmonares, está dividido en tres segmentos. Segmento superior, que va a tener el segmento 1, el segmento apical, el segmento 2, que es el segmento posterior,
El segmento 3, que es el anterior, que van a ser parte del lóbulo superior derecho. Tenemos un lóbulo medio derecho que tiene dos segmentos, que es el segmento lateral, que es el segmento 4, y el segmento medial, que es el segmento 5. Y el inferior va a tener cinco segmentos también, el apical o el lóbulo superior del lóbulo inferior, segmento 6, el medio basal, el anterobasal, el laterobasal y el posterobasal, ¿no es cierto? Son los segmentos posteriores. Imagínense cómo se ve todos los lóbulos o todos los segmentos pulmonares. Imagínense y un poquito de que una vaca de tórax normal no visualizamos los segmentos 9 y 10, que es el lateral y el posterior, que están en la parte central, cuando tenemos una placa de tórax normal. Pero cuando tenemos el signo de la silueta o un corazón peludo deformado, ahí se exteriorizan los segmentos 9 y 10 que están aproximadamente en esta zona. En el lóbulo izquierdo también tenemos 10 segmentos, como ustedes bien dominan, dos segmentos fusionados, dos lóbulos, ambos de 5 segmentos pulmonares, el ápico posterior o 1 más 2 en el pulmón, en el lóbulo superior izquierdo, el 3 que es el anterior, y ahí empieza el segmento lingular superior que es el 4 y el lingular inferior que es el 5. Todas estas estructuras son parte del lóbulo superior izquierdo y el inferior, que también tiene la misma distribución que el derecho, el apical, el anteromedio basal, esa es la fusión del 7 más 8, el anterior, el lateral y el posterior. Igual no se visualizan el segmento 10, que está bien central, precisamente cuando tenemos una placa de tórax normal. Estos dos gráficos los he puesto para que ustedes visualicen y se ubiquen dónde están las lesiones. Si bien más nos sirve la tomografía en cuanto a la segmentación pulmonar, pero es importante que tengan el conocimiento suficiente de diferenciar dónde está cada segmento. Es una imagen para evaluar las diferentes zonas pulmonares, para que vean hasta dónde se extiende los lóbulos pulmonares, tanto el superior como el inferior, y los tres del lado derecho. El superior aproximadamente agarra más de 2/3 del tórax de una placa normal. El medio es la parte media, esta lengüeta delgada. El inferior casi no se diferencia. Es esta imagen de abajo, el inferior, y todos están sobrepuestos. Una proyección lateral derecha, donde podemos evidenciar cómo está la distribución en cuanto al lóbulo superior, el medio, que aparentemente es el más pequeño, y el posterior, ¿no? En el izquierdo, de igual manera, el lóbulo superior coadyuvado con el lóbulo, entre comillas, medio del derecho, que viene a ser la língula, que se ubica en la parte central, y toda la base inferior, que es la imagen celeste, que es el lóbulo inferior. Fíjense hasta dónde llegan las estructuras anatómicas y cómo el corazón tapa estructuras inferiores y medias, o lingulares, por así decirlo. La distribución lateral del izquierdo. Acá se ve mucho más evidenciable el entrecruzamiento de los hemidiafragmas para diferenciar el izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, en esta evaluación radiológica básica, ¿qué hemos encontrado? Fundamentalmente se debe evaluar las partes óseas, las partes blandas, el pulmón y la pleura, los cilios y las vías aéreas, el mediastino y todos los contornos. Eso es lo que buscamos en una descripción, en una evaluación de una radiología de tórax, fundamentalmente. Partes óseas, partes blandas, pleura, pulmón, vasculatura o vía vascular, la vía aérea,
tráquea y bronquios, sobre todo troncos principales, mediastino y bordes, para identificar la presencia de líquido o no. En las partes blandas, vamos a ver más que todo la musculatura, ver el cuello, músculos de la zona, esternocleidomastoideos, la región axilar, los diafragmas y las mamas. En las partes óseas, lo que vamos a evidenciar, como su nombre lo indica, básicamente es columna, clavícula, escápulas, costillas, toda la estructura ósea o armazón torácico de nuestro tórax. Voy a poner la misma imagen que pusimos al principio, es la tercera vez que ya la coloco, donde diferenciamos los diafragmas derecho e izquierdo, la parte vascular por la vena cava inferior, la vena cava superior, la arteria pulmonar, el botón aórtico, ¿no es cierto? La bifurcación bronquial, el bronquio izquierdo, el bronquio derecho, las clavículas, ¿no? La tráquea, las apófisis espinosas de las óseas, las aletas de las escápulas, cámara gástrica, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, senos o ángulos costofrénicos o cardiofrénicos y costofrénicos, y todas las estructuras anatómicas que anteriormente las hemos mencionado. A la placa o a la proyección lateral, ¿qué encontramos? Tráquea, ¿no es cierto? Que es la estructura ósea que está acá. La parte estructural, ósea, las escápulas, el callado aórtico, este de acá. Doctor, disculpe, no se ve su puntero. ¿No se ve el mouse? No. Ujú. Ya. Entonces, hay unas flechas que están marcando el número que corresponde a cada estructura. Tráquea la parte superior, el 2 es la escápula, el 3 es el arco aórtico, es una estructura que está dando vuelta, ¿verdad? Vamos a poner esto de acá. A ver. Ahora sí, ahora se visualiza, No, tampoco. tampoco. Ya porque está acá. Ok, son las estructuras anatómicas que podemos evidenciar en esta placa. Vamos a tratar de engrosar el marcador, a ver, puntero láser. Ahora, Sí, doctor, ahora sí. ahora sí, ¿no es cierto? El callado aórtico, el corazón propiamente dicho, el armazón esternal, los diafragmas. Si hay entrecruzamiento de este diafragma con este otro diafragma, es una lateral izquierda, ¿no es cierto? Y, es una imagen similar a la anterior, que igual está visualizando los hemidiafragmas tanto derecho como izquierdo, la columna, callado aórtico, acá está la tráquea, esta silueta o esta imagen radiolúcida, la tráquea, la bifurcación de la tráquea, ¿no es cierto? El corazón, la parte ósea external, para eso nos sirve la parte lateral, una proyección lateral donde podemos evidenciar fundamentalmente la división de los segmentos. No es muy diferenciable en realidad esta imagen, pero sí podemos evidenciar las fisuras, ¿no? La fisura mayor y la media que diferencia el lóbulo superior y el medio y el inferior. Siempre el inferior está más posterior en ambos pulmones, tanto en el derecho como en el izquierdo. El inferior siempre es posterior. De ahí que el abordaje de uno de los lóbulos más difíciles, como es el segmento 6 del lóbulo inferior, sea uno de los más difíciles, tanto en el derecho como en el izquierdo, por la ubicación que se encuentra, posterior y superior. Podemos indicar que la parte superior del lóbulo inferior está aproximadamente a la altura del superior, como pueden evidenciar en esta imagen, ¿no? Igual que en el lado izquierdo también.
Esta imagen ya la hemos visto anteriormente. Queda claro la distribución de los lóbulos, tanto en el pulmón derecho como el izquierdo, de los segmentos, los segmentos que no se pueden visualizar normalmente, tanto en el derecho como en el izquierdo. Pero es importante esta gráfica para que ustedes tengan claro dónde se ubican las lesiones aproximadamente y en qué lóbulos están cuando ven alguna imagen anormal a nivel de estas estructuras fundamentalmente. Mm. La parte vascular creo que es importante identificar el botón aórtico y sus ramificaciones. Eso claramente la identificamos en cualquier placa de tórax. Siempre debajo del arco aórtico, del botón aórtico, va a estar la arteria pulmonar. No, no es generalmente evidenciable, salvo que estemos frente a un problema vascular de ese tipo o hipertensión pulmonar, donde se ve un botón más prominente de la pulmonar, pero básicamente es la bifurcación de la arteria que da la vuelta pues, a todo el corazón, ¿no es cierto? El botón del callado aórtico. En esta gráfica podemos evidenciar las estructuras tanto vasculares o sólidas del corazón como la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el ápex o punta del corazón, que es parte del ventrículo izquierdo, la vena cava superior, que es la rama que está en la parte superior, la vena cava inferior, que en la parte posterior, que sí se evidencia también en las placas de tórax, mucho más fino, una válvula tricuspidia. Ustedes anatómicamente deben diferenciar que está básicamente a este nivel, la válvula pulmonar, el tronco pulmonar que está básicamente ahí donde se bifurca el tronco de la arteria pulmonar y el ápex, ¿no? O básicamente la arteria pulmonar izquierda y la derecha, ¿no? Hay una bifurcación ahí como en corona. Este esquema nos especifica toda la parte vascular de la zona cardíaca, porque probablemente no la vamos a diferenciar, pero debemos tener conocimiento que están a esa área, ¿no? Y que normalmente no se visualizan, salvo que hubiese algún tipo de engrosamiento, crecimiento o alteración, por la cual las vamos a ver más manifiestas. El índice cardiotorácico, ustedes saben bien que la división de las estructuras no debe sobrepasar 0,5 para indicar que no es, o para precisar que no estamos frente a una cardiomegalia o un crecimiento cardíaco. Ustedes deben medirlo poniendo una línea vertical a nivel del medio, a nivel de la tráquea, juntar ambas estructuras, A más B, como indica el gráfico, en centímetros y dividirlos por la estructura total del perímetro torácico. Y esta estructura no debe pasar de 0,5 para estar dentro de rangos de normalidad. Todas estas estructuras, todos estos conceptos, me imagino que ustedes dominan al dedillo, ¿no es cierto? Una proyección izquierda para ver las mismas estructuras que hemos mencionado anteriormente. Columna, el callado aórtico, que está por acá, la tráquea, la silueta de la tráquea, o para diferenciar las estructuras básicamente mediastinales. Esta es la zona del mediastino anterior, que es donde la mayoría de tumores mediastínicos se van a hallar alojados, ¿no? Que encontramos en estas tres cavidades. En la anterior, grasa, ganglios, la aorta descendente y el corazón, que es esta estructura que está acá, ¿no es cierto? En la parte media vamos a evidenciar tráquea, bronquios, ganglios, esófago y la arteria aorta. Acá podemos ver la silueta de la tráquea, esa sombra o esa imagen radiolúcida.
Y esta prominencia baja es la vena cava inferior. Como ustedes bien saben, esta es la aurícula derecha y el botón aórtico. Este es el tronco pulmonar. Como pueden ver acá, sí se puede visualizar, ¿no es cierto? Y son estructuras ya vasculares mucho más finas, como el tronco venoso brachiocefálico derecho y la vena cava superior que están en esta zona, ¿no? Todo es región bronquial. Como podemos visualizar acá, acá pudiese simular un proceso bronquial, pero no, todo es vasculatura. Estas ramificaciones o imágenes de densidad, agua y grasa es básicamente el contorno bronquial. No simula ningún, o no tiene ninguna patología sobreañadida. Igual en el lado izquierdo, lo que vamos a diferenciar es la arteria subclavia izquierda, el botón aórtico, la rama izquierda de la arteria pulmonar, el ventrículo izquierdo, el tronco de la arteria pulmonar, que es el que más nos interesa y que más está prominente cuando estamos frente a cuadros de hipertensión pulmonar, y el ventrículo izquierdo, ¿no? Como ven, hay múltiples y muchas estructuras anatómicas en la placa de tórax que se puede explorar con mayor definición. Es importante que ustedes eleven un pensamiento espacial, una imagen espacial, imaginen una imagen espacial para ver todas estas estructuras en la placa de tórax. Como pueden ver, esta imagen, una alteración en el contorno, ¿no? ¿Qué podemos tener o qué podemos ver en esta placa? Vemos una placa postero-anterior, las clavículas están en B, es una cámara gástrica, pero ¿qué es más nos llama la atención? Hay una asimetría en cuanto a la silueta de la tráquea. Ven cómo está torcida esta tráquea, ¿no es cierto? La bifurcación más tira hacia el lado derecho y el corazón, en la silueta cardíaca vemos una sobreposición de una estructura sobreañadida, pero que está detrás de la tráquea, ¿no? Porque se puede ver la sombra de la silueta traqueal y vemos una imagen lateral que simula una masa, ¿verdad? Entonces hay una masa en este momento. Entonces, estamos frente a un tumor en un paciente aparentemente joven, que puede ser un linfoma, por la ubicación, porque si estaríamos pensando en de un teratoma o un quiste de tiroides sería más superior. Lo más probable es que estemos frente a un linfoma por el tamaño y la ubicación del tumor, ¿verdad? Y fíjese en la imagen lateral, no hay una evidencia significativa de alguna lesión, ¿no es cierto? Excepto acá, que hay una imagen hiperdensa, radiopaca, más prominente, pero no nada significativa aparentemente en esta placa. Aumento la prominencia vascular, pero nada más. Diferencias muy importantes en cuanto a la alteración del contorno, de la ubicación de la estructura anatómica que se debe valorar fundamentalmente. Esta es una imagen donde podemos evidenciar igual la presencia de una masa en en la zona del mediastino anterior. Miren cómo es la imagen acá de un tórax normal, una silueta normal, aérea, con una imagen radiolúcida, presencia de aire, imagen oscura, no hay presencia de que hubiese alguna estructura adicional, y miren cómo cambia la imagen, ¿no? Cómo se altera la imagen de una sobreposición encima del contorno cardíaco que opaca la zona y hace que se abombe la zona retroesternal del mediastino anterior. Entonces, ya para ir resumiendo, en las estructuras laterales hemos visto diferentes estructuras, ¿no es cierto? Las placas de tórax, las diferentes proyecciones que hemos visto, la posterior-anterior, la antero-posterior, la lordótica y las laterales, ¿no?
Esta es una broncografía normal. Anteriormente se hacía este tipo de estructuras para ver vasculatura pulmonar o circulación vascular pulmonar. En la actualidad ya no se hace. Estas se hacían con tinciones con bario. Se le inyectaba a los pacientes esta sustancia varitada y se les proyectaba, o se las irradiaba cada 15 minutos y se enfocaba a las diferentes estructuras vasculares pulmonares. En la actualidad, la tomografía con contraste ha simulado o ha superado este tipo de procedimientos, dado que la exposición a radiación continua era mayor, ¿no? Es una imagen similar para ver estructura vascular derecha, una angiografía con contraste igual en la parte pulmonar para ver fundamentalmente las estructuras vasculares, como pueden evidenciar acá, para ver si hay alguna anomalía, aneurisma a nivel aórtico pulmonar, fundamentalmente pulmonar, básicamente, no aórtico, perdón. Las estructuras cardíacas ya le hemos visto, es el índice cardiotorácico, esto básicamente en diagrama, cómo se hace la medición, ese mismo esquema anterior. No voy a hacer mucho énfasis en esta parte, dado que son gráficos que nos muestran cómo se hace la medición del índice cardiotorácico, que ustedes ya lo dominan. Una placa bien inspirada y una expirada, para ver cómo se agranda la estructura, o pobremente inspirada, para ver cómo hay un crecimiento importante de las estructuras pulmonares, en comparación de una placa bien inspirada, donde vamos a tener mayor número de espacios intercostales, mayor visualización de estructuras pulmonares. Definitivamente no nos sirve mucho este tipo de proyecciones, porque no podemos evaluar y podemos pensar que acá hay una masa o una estructura sobreañadida o que esté sobrecargada en esa zona, sobre todo en la parte mediastinal, o haya crecimiento o engrosamiento a nivel iliar o vascular, ¿no? Que pudiese simular también alguna patología vascular pulmonar. Entonces es importante, la técnica es muy importante. Volvemos a recargar la misma placa que presenté al principio. Todas estas estructuras ustedes las deben saber de memoria. Es importante que sepan diferenciar todas las estructuras anatómicas, que estoy seguro que ustedes ya dominan, ¿no? Ya las hemos presentado pues la cuarta vez que presento esta placa. Entonces, ¿cuál es la lectura sistemática de una placa de tórax? Como lo he mencionado al principio, es importante la valoración externa y después interna. Siempre tenemos que empezar por la parte lateral para después entrar o continente, ¿no? Hemos hablado que continente vamos a ver la parte de tejido subcutáneo, la parte ósea, clavículas, diafragma fundamentalmente, y para entrar a la parte interna donde vamos a valorar los ángulos cardiotorácicos, costofrénicos, mediastino y al último el parénquima pulmonar propiamente dicho. Son gráficos para que ustedes puedan evidenciar que hagan una lectura correcta pulmonar, básicamente, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven o qué patrones radiológicos tenemos presente en una radiología de tórax? Fundamentalmente, lo que vamos a valorar, lesiones del espacio aéreo, consolidaciones o condensaciones, atelectasias, que son procesos obstructivos bronquiales distales. Vamos a ver si hay alteración a nivel 2 de mi tórax. Vamos a visualizar nódulos y masas, lesiones intersticiales, lesiones cavitarias, quísticas, calcificaciones, como el caso de los nódulos pulmonares solitarios. Vamos a ver si hay signos de atrapamiento aéreo o hiperclaridad pulmonar en casos de enfisema pulmonar o EPOC, fundamentalmente, ¿no? Que más adelante, a nivel que vayamos avanzando en cuestión de la patología, vamos a ir avanzando con estos temas. Acá solo para dar a un pantallazo de algunos patrones que hemos podido diferenciar y ustedes puedan identificar con mucha nitidez. Esto es un patrón alveolar o patrón de consolidación, patrón neumónico,
La más patología característica es la neumonía. Esta en imagen alveolar en racimo, como en racimo, ¿no? Imágenes en racimo canaliculares con siluetas en ramificaciones aéreas, que es el patrón típico alveolar algodonoso. Un patrón intersticial nodular, miren, una imagen moteada, micronódulos, que ocupa ambos campos pulmonares, ¿no? Derecho e izquierdo, pero de grónulos bastante prominentes, que esto podría simular una TB miliar, aunque son muy grandes los nódulos. La característica de la TB miliar es micronodular. Acá son nódulos grandes que nos podría estar simulando una diseminación linfangítica o frente a una micosis pulmonar. Patrón micro, o mejor dicho, nodular. Para hablar de intersticial, porque me está ocupando la parte externa. Si ocupa la parte externa del tórax, este tercio donde estoy marcando, estamos hablando ya de intersticio. Y también se muestra la misma imagen, ¿no? El mismo patrón. Las famosas líneas B de Kerley, A y B de Kerley, son las laterales, las más centrales son las A y las más periféricas son las B. Generalmente estas líneas se evidencian cuando estamos presentes frente a una patología intersticial o una fibrosis pulmonar. Ojo que no es muy común que veamos con tanta nitidez las famosas líneas de Kerley, ¿no? Porque la mayoría de pacientes no presentan este tipo de lesiones y son pacientes fibróticos. La vascularización cardíaca, que no es necesario tomarlo en cuenta ahora. El edema pulmonar o imagen en alas de mariposa, ¿no es cierto? Hay una imagen hiperdensa o, perdón, he dicho radiopaca bilateral a nivel de zona media, que en la mayoría de los casos las evidenciamos o las visualizamos en los edemas pulmonares. Son esquemas donde se puede diferenciar la vasculatura pulmonar normal, ojo, no es patológica, normal, normal, y cuando estamos frente a cuadros como infartos pulmonares, podemos evidenciar una imagen más oscura o radiolúcida marcada por la no oxigenación del sistema pulmonar o del árbol pulmonar afectado fundamentalmente, ¿no? Vean la diferencia de la densidad, una imagen más plomiza y esta es una imagen más radiolúcida, oscura, que nos manifiesta una zona de hipovascularización o vascularización pobre pulmonar por falta de oxígeno, ¿no? Dado que el sistema vascular lo que va a hacer en el pulmón, que es la bomba que dispara toda la sangre oxigenada al cuerpo, es mediante los vasos pulmonares, ¿no? Y el pulmón. Entonces es importante recalcar en estos aspectos, ¿no? Ver la proyección, ver la posición, la penetración, la simetría, si está inspirada o pobremente inspirada. El género también es importante. Es otro tipo de lectura sistemática. Evidenciar la caja torácica, tejidos blandos, el esqueleto, mediastino, y siempre que coinciden todas las escalas o todas las normas de lectura de tórax, siempre ponen el campo pulmonar al último. Y listo. Dentro, este es un tema bastante bonito, bastante básico. Eh, no creo que tengamos problemas al interpretar alguna placa, ¿no es cierto? Ustedes ya llevaron radiología en el segmento, en el semestre anterior, entonces no creo que haya dificultades para que puedan diferenciar
alguna placa radiográfica ahora cuando les presenten alguna, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahora. ¿Les ha parecido, ha estado entendible la charla de hoy día? Quisiera escuchar alguna de sus opiniones. Sí, doctor. Se le entendió muy bien. Genial. Entonces, muchachos, próxima clase, su compañera ya tiene ya la lista de temas. La próxima clase va a ser influenza y coronavirus. Va a exponer el grupo uno. ¿Ya? Ustedes ya tienen la distribución, ¿no es cierto?, de sus grupos. Sí, doctor, ya les he entregado todos. Una buena base de datos para influenza es la guía chilena para influenza. Para coronavirus tienen bastante información, así que no hay ningún problema. La de la ATS y de la guía chilena son muy buenas guías para influenza. ¿Y qué más? Las subsiguientes semanas hacemos neumonía y de ahí vamos a ir avanzando. Una sí, una no, uno sí, uno no. ¿Ya? Para que sea más, más interesante y más atractivo también para ustedes. Espero que estén prestando atención o que estén tomando atención a las clases porque es importante, ¿no? Siempre de las exposiciones se sacan las preguntas para los aportes y es importante eso. ¿Algún comentario? ¿Algo adicional? Karen, ¿sabes? ¿Sabes si ya han habilitado el aula virtual? Sí, doctor, justo hoy día me fijé y ya está habilitado. Desde el día de hoy recién. Ya, Ujú. genial, sí, porque hasta ayer revisé y no había absolutamente nada. Sí, por eso le pregunté si iba a colgar el link en la aula virtual, porque justo en la tarde lo habilitaron. Ya, ok. Me imagino que los cuatro docentes ya han empezado con las materias. No, doctor, la doctora del grupo D todavía no ha empezado, porque creo que todavía no se comunican con ella. ¿Del grupo Porque D? ¿La otra de la gala? sí, porque me dijeron que estaba en Lima la doctora y creo que aún no se han podido comunicar con la doctora. Ay, ay, Ujú. ay. Ya, ok. ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿Cuántos faltantes ha habido, Karen, de hoy día? A ver, doctor, solo dos personas, doctor. ¿Quién es? Paliza Sequeiros y Mesa Adri, yo Delgado. estoy acá. Adri, yo estoy en clases. Ah, pero no me contesta. Lo siento. Ya, entonces, solo uno, doctor. Ya, ok. ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿Algún comentario? Lo que pasa es que las exposiciones por la vía virtual se acaban pues rápido, en una hora. Entonces ya no puedo interactuar mucho con ustedes. Como son 50, no hay cómo hacerles participar en cuanto a las placas. Eso poco a poco vamos a ir avanzando. Con todos ustedes tengo grupo de prácticas, ¿no es cierto? Sí, doctor, con todo el Ah, grupo A. genial. Entonces Ujú. ahí va a estar mucho más personalizado todo. ¿Algún comentario final, muchachos, para cerrar esta clase de día?